A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la casa del predicador Edward Cole había un piano. Algo extraño tratándose de un hogar pobre y además de raza negra en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Y en ese hogar, en el que nacieron 13 niños y solo 5 llegaron a ser adultos, uno de ellos, desde antes de los 4 años, se sentó al piano simplemente para jugar. Pero aquellos juegos sonaban demasiado bien. Y era claro que aquel pequeño lo que quería en la vida era llenar el pentagrama de melodías. Entonces su madre se convirtió en la maestra hogareña de piano. Pronto, el alumno superó a su maestra. A los 5 años ya interpretaba en público, y a los 12 era el músico oficial de los actos religiosos de su padre. Y el mundo lo empezó a llamar el rey, Nat King Cole, y llenó los escenarios de los Estados Unidos con públicos fervorosos que se rindieron a su música. Pero hubo otros que no. Y en algún momento un grupo de racistas quiso matarlo en pleno escenario. Y cuando apareció en televisión, los racistas sureños boicotearon los productos que habían auspiciado aquel programa. Y los vecinos protestaron cuando Nat King Cole compró una casa en un vecindario decente. Y así, agresión tras agresión, hasta que decidió: no vuelvo a cantar en el idioma del agresor racista. Solo cantaré en español. Ese era Nat King Cole, el hombre de la voz profunda y de las profundas convicciones. Y estaban haciendo un día como hoy, 17 de marzo de 1919. ¡Feliz cumpleaños, Nat King Cole! Y gracias por tu voz. Y por tu ejemplo. Las principales noticias del día. Titulares. Sanciones graves para votantes que usen el celular en la segunda vuelta electoral. Gobierno lanza proyecto de ley talón de Aquiles que sanciona a abogados y procesados que dilaten audiencias. El Fondo Monetario Internacional pospone revisión de metas de Ecuador y el desembolso de $410 millones para después de las elecciones. En el segmento de opinión, el debate de segunda vuelta. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, Peculado en Sacha, Simón Espinosa Cordero, Entre la verdad y la comodidad de la mentira. Noticias del día. Sanciones graves para votantes que usan el celular en la segunda vuelta electoral. Un día después de la resolución de prohibir los celulares en la segunda vuelta electoral de Ecuador, una decisión que ha dejado dudas entre los votantes, el Consejo Nacional Electoral dio una nueva rueda de prensa este 14 de marzo desde Quito para dar más detalles sobre la medida. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, aclaró que la prohibición aplicará únicamente desde el momento que el ciudadano entregue la cédula a los integrantes de las mesas de votación y hasta que el documento sea devuelto, una vez que haya sufragado. Además, según el Consejo Nacional Electoral, quien haga uso del teléfono celular el día de las elecciones de segunda vuelta del 13 de abril del 2025 para fotografiar la papeleta de votación al momento de sufragar, podría afrontar una grave multa que puede oscilar entre los $9.870 hasta los $32.900, además de la pérdida de los derechos políticos al ser considerada como una infracción electoral grave. Atamaín señaló que si se detecta que una persona infringe esa disposición, lo que corresponderá es presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Luego serán los jueces electorales quienes determinen la sanción que se aplicará en cada caso, y también desmintió que se esté prohibiendo que los delegados de las organizaciones políticas puedan portar sus teléfonos celulares a la hora de hacer un control electoral. El gobierno lanza proyecto de ley talón de Aquiles que sanciona a los abogados y procesados que dilaten audiencias.
José de la Gasca, ministro de Gobierno, confirmó este viernes en una rueda de prensa efectuada en la Gobernación del Guayas que se enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley Talón de Aquiles, con el que se busca sancionar a abogados, fiscales, jueces y otros funcionarios que dilaten procesos judiciales. El ministro señaló que se han empleado artimañas con el objetivo de diferir audiencias y dilatar procesos judiciales. Dijo que producto de estas argucias y excusas, algunos juicios han resultado prescritos y han provocado la caducidad de medidas como la prisión preventiva. Por ello, el Gobierno Nacional presentará un proyecto orgánico reformatorio al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal, que lleva el nombre de Talón de Aquiles, para prevenir y sancionar la dilación del sistema procesal del Ecuador. Según de la Gasca, con las reformas se establecerán sanciones a abogados y funcionarios judiciales que ejecuten maniobras abusivas para dilatar procesos y buscar la impunidad. Además, el proyecto de ley plantea nuevos plazos para resolver juicios. Entre las medidas para evitar dilaciones se incluirán multas y suspensiones. Además, el Consejo de la Judicatura deberá implementar una herramienta informática para controlar el pago de multas impuestas a los abogados. El ministro mencionó que espera que la normativa sea aprobada por unanimidad por el legislativo y ver cuáles asambleístas están a favor de resolver los problemas de la función judicial y quienes prefieren hacerle juego a la impunidad y a los grupos narcoterroristas. El Fondo Monetario Internacional pospone revisión de metas de Ecuador y desembolso de $410 millones para después de elecciones. El Fondo Monetario Internacional informó que la revisión de metas para que Ecuador acceda al tercer desembolso dentro del acuerdo de crédito con el multilateral que estaba prevista para marzo del 2025 se concretará en abril, luego de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Las votaciones de segunda vuelta en Ecuador están previstas para el 13 de abril del 2025 y por ahora hay alta incertidumbre sobre quién ganará. Esta nueva revisión de metas del programa de crédito estaba prevista inicialmente para el 15 de marzo del 2025 y de esta depende que Ecuador reciba $410 millones para sostener su presupuesto. Se trata de la segunda revisión de metas de un programa de crédito total por $4.000 millones firmado en abril del 2024 por Daniel Noboa. La primera revisión y aprobación de metas del acuerdo se realizó en noviembre del 2024, con lo que el fondo desembolsó $500 millones al país. Pero ahora el organismo multilateral informó que esta nueva revisión se concretará luego de las elecciones presidenciales. Según analistas, en el caso de que Noboa gane la reelección, lo más probable es que el programa de metas y desembolsos con el Fondo Monetario Internacional se mantenga tal como se pactó en el 2024. Pero si gana Luisa González, hay más incertidumbre sobre el plan económico y el financiamiento, pues lo más seguro es que se tengan que redimir las metas del acuerdo o incluso se abre la posibilidad de que el acuerdo no continúe debido a que la candidata y otros miembros del movimiento de izquierda han cuestionado los programas del Fondo Monetario Internacional. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alejandro Dávalos, viceministro de Movilidad Humana, quien habló de la contratación de empresa de lobby en Washington. Escuchemos lo que dijo. La principal actividad de toda embajada, y en este caso en particular la Embajada del Ecuador en Washington, es promover y defender los intereses del Ecuador. Esos intereses van desde temas de seguridad hasta temas de fortalecer nuestra presencia a través de exportaciones, nuestro potencial económico, la atracción de inversiones y además la protección de los ecuatorianos en los Estados Unidos. Usted sabe que aproximadamente hay 2.4 millones de compatriotas que viven en el exterior y de ese número la mitad, es decir, 1.2 millones más o menos, no tenemos una cifra exacta porque hay compatriotas que han llegado a ese país a través de rutas de riesgo, sin registros, en lo que conocemos como migración irregular. Entonces, más o menos, son 1.2 millones de ecuatorianos que viven en los Estados Unidos. Y la labor de la embajada y de los 12 consulados que tiene el Ecuador en ese país es justamente proteger sus derechos, ofrecerles servicios de calidad, servicios transparentes, eso me voy a referir en un momento, servicios eficientes y además, como usted mencionó,
Es importante fomentar una relación constructiva, una relación de mutuo beneficio. Compartimos muchos intereses con Estados Unidos, promoción de la democracia, lucha contra el crimen organizado, promoción de los valores democráticos y de derechos humanos. Es decir, hay muchos temas en los cuales podemos trabajar en conjunto. Ambos países promovemos una migración también segura y regular. Ambos países desalentamos y luchamos contra la migración de riesgo. Es decir, hay una serie de temas, pasando además por el comercio, que es fundamental. Las exportaciones a los Estados Unidos para nuestro país son un componente fundamental de la economía ecuatoriana, de la generación de empleo, de los ingresos que vienen al país, fruto de ese trabajo de los ecuatorianos que se exporta, y en este caso en particular a los Estados Unidos. Vale decir que el Ecuador es el único país de la costa del Pacífico americana que no tiene un tratado de comercio con los Estados Unidos. Así es. Eso nos hace pensar que debemos reforzar cualquier gestión que se pueda hacer a través de la embajada, se debe reforzar a través del trabajo de estas firmas de cabildeo, de estas firmas de consultoría, muy comunes por lo demás en Washington. En Washington, esta es una práctica además que está reglamentada por una ley de 1938. La primera vez que el Ecuador contrató a una de estas firmas fue en el año 1949. Hay más de 25 contratos en sucesivos gobiernos hechos a través de varios embajadores del Ecuador en Washington con firmas de cabildeo, de lobby, que como le digo es una práctica usual usada por más de 100 países en el mundo, por cientos y miles de empresas para además adelantar sus temas, sus intereses. Entonces es un asunto que no tiene nada de particular, nada de novedoso, se lo ha hecho antes, lo hacen la mayor parte de países del mundo en Washington, y es la forma como se llega de mejor manera con los intereses nacionales, tanto al Ejecutivo como al Congreso de los Estados Unidos. Usted sabe que el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tienen un papel fundamental en la generación de políticas y en la asistencia externa que se da a los distintos países en las diferentes regiones del mundo a través de programas que fortalecen la democracia, o que fomentan la seguridad, o que promueven el comercio, o que tienen que ver con otros temas de interés común del país, en este caso el Ecuador, con los Estados Unidos. O sea, viceministro, tengo entendido que entre las funciones de esta firma será, por ejemplo, organizar una reunión entre la canciller Gabriela Sommerfield y el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Qué otras funciones o metas se le propone a esta firma de relaciones públicas? Mire, se elaboraron unos términos de referencia. Se presentaron esos términos de referencia a varios postores, se eligió a la mejor opción, que es la empresa Mercury Public Affairs. En ese sentido, esos términos de referencia contienen varias actividades específicas con un cronograma y con informes semanales. Hoy debe seguramente estar ya llegando el primer informe de gestión. Esto, y le cuento un poco el antecedente. La política migratoria por un lado, de la nueva administración del presidente Trump es conocida por todos nosotros, y hay una gran cantidad de compatriotas en los Estados Unidos que están en situación de irregularidad. En ese sentido, el presidente de la República, mediante el decreto 521, si no me equivoco, decretó un plan de contingencia para asistir a esos compatriotas, tanto los que están en los Estados Unidos como los que regresan con retorno forzoso, es decir, deportados a Guayaquil. Otro tema, los vuelos de deportados no son nuevos, los venimos recibiendo desde el año 2005, el año que más vuelos se recibió fue el año 2023, con alrededor de 180 vuelos. En esa ocasión regresaron alrededor de 17.900 compatriotas. En estos vuelos son 2 por semana, martes y jueves usualmente. ¿Continúan esos vuelos en esa frecuencia? Continúan esos vuelos en esa frecuencia. Lo que se ha adicionado a partir del 20 de enero son un vuelo extra por semana, no todas las semanas, pero eventualmente ha llegado un vuelo extra desde la semana del 20 de enero al Ecuador. Hasta el momento, en este año han llegado 15 vuelos con alrededor de 1.500 compatriotas deportados. María de Lourdes Muñoz, secretaria técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, en Radio Sucesos habló sobre las acciones para enfrentar la temporada invernal. Veamos la nota. Que se instalan estos comités de operaciones de emergencia en diferentes líneas de acción. Entonces hay como mesas, hay la mesa de sanidad, hay esta mesa precisamente de las vías, de habilitar las vías, que eso es lo más fuerte. Hay también un área de salud, hay un área de educación específicamente, hay una de medios de vida, y nosotros participamos directamente en esta mesa 4, que es la de albergues y apoyo psicoemocional, digamos. Entonces ahí lo que buscamos es, en los albergues sí apoyar con asistencia en salud, con
con contingencia y acompañamiento. También lo que apoyamos es en el levantamiento de la información, porque sí es importante identificar en dónde están los afectados. Lo que nosotros buscamos es articular y llegar a más familias. Solo la semana pasada pudimos acompañar y estar con estas mamás y niños de 2 hasta menores de 2 años. Más de 600 mamás fueron identificadas por nosotros. Entonces, es importante que nosotros también nos activamos y damos donaciones ya específicamente para nuestro grupo objetivo, que son con temas de aseo, limpieza y pañales de manera muy puntual, pero también, efectivamente, como lo señalaba, pues nos unimos con el MIES, nos unimos con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Educación para también entregar otra especie de kits para acompañarles en los albergues y poder articular también desde el territorio. Hay unos kits de alimentos que también, gracias a la Dirección de Riesgos, podemos llegar de manera efectiva a quienes en verdad no tienen nada. Entonces, el 100% de nuestros técnicos en territorio, cuando hay una emergencia, pues se activan y van inmediatamente al lugar de la tragedia. Bueno, muy importante conocer esta información. ¿Qué otras acciones ha seguido tomando la Secretaría Técnica de Ecuador, que es sin desnutrición infantil, respecto a esta meta que se tiene de disminuir la desnutrición crónica infantil, María de Lourdes? Bueno, ahí avanzando con paso firme en el plan estratégico intersectorial que alguna vez lo comentamos para el 2030. Entonces, hemos hecho avances significativos en cuanto a los protocolos y a las normativas para poder ya ir aterrizando de manera más especial la estrategia. El gran reto que les había comentado también en algún momento es poder en el territorio funcionar y articular de manera más coordinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora el Ministerio de Vivienda está muy activo. Nosotros estamos haciendo un puerta a puerta por la nueva infancia, lo que nos permite es identificar en casos específicos situaciones que van a contribuir para que la política pública se beneficien todos. Por ejemplo, si yo en el puerta a puerta por la nueva infancia visito a una niña que tiene discapacidad y que no fue atendida porque en los registros por ahí ya no estaba identificada. Identificando en el territorio cuáles son las necesidades, las oportunidades de mejora y cómo fortalecer efectivamente la política desde el territorio hacia lo nacional. Entonces, ahora se vienen los actores involucrados, los nuevos del Ministerio de Vivienda, que ya tiene que acompañarnos con los techos de las familias que vamos identificando, y también con el Ministerio de Agua y Ambiente, en donde podamos acompañar para sacar la viabilidad técnica de los proyectos de los municipios y de los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan ejecutar sus planes maestros de agua y alcantarillado. Entonces ahí el reto es como que seguir instrumentando. Con el Ministerio de Salud tenemos muy buena relación, hemos avanzado bien y a paso firme, mejorando los servicios e identificando oportunidades de mejora en el territorio. El tema de las vacunas, estamos al día, están bien, están identificadas. Y pues sí, en el caso de las mamás, tienen el calcio, el ácido fólico, el hierro, lo que nos da la pauta de que el servicio está bien y que estamos avanzando en el canal correcto para lograr reducir menos del 15% la desnutrición crónica. Auki Tituañamales, analista político, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca del pronunciamiento de la CONAIE frente a la segunda vuelta electoral. Vamos con la nota. Brevemente decir que coincido totalmente con la declaración del dirigente de Chimborazo y esto pues se venía a ver. Desde antes ellos han forzado, al tener la vocería principal de la organización, el hecho de la inclinación con Correa. O sea, han invitado a pasar la página, a olvidarnos de todo lo que el correísmo significó. Persecución, encarcelamientos, muertes de dirigentes, no solo indígenas, ¿no?, sino a nivel nacional. El general Gabela es un caso ahí muy emblemático, el periodista Valdivieso, en fin, entre otros casos, y compañeros de ellos mismos como Quinto Pazmiño. Entonces, efectivamente, a veces quieren monopolizar y abusar de la palabra y de la responsabilidad de la dirigencia, pero ventajosamente la organización no es propiedad de nadie
y la decisión visceral que quieren dar de arriba hacia abajo como un típico caudillo, pues no les va a funcionar, porque a nivel de la Amazonía, todas las organizaciones se han pronunciado, la Confeñae, en no solo decirle no al correísmo, sino vamos a apoyar a Daniel Noboa. En la sierra se está debatiendo, tal vez en algunas provincias todavía el voto nulo o el apoyo a Daniel Noboa, pero el sentimiento es de no avanzar con Correa, con el correísmo, porque se cerraron las escuelas rurales, se golpeó la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, entre otros logros importantes del movimiento, ¿no? Y entonces hay memoria y hay que seguir apostándole a que el Ecuador democrático tenga muchas voces y no solo la de los caudillos. Hay memoria, pero selectiva en algunos casos, se puede decir, porque tomando un poco las palabras suyas del inicio, Auqui, esto es como era pues un secreto a voces, cuando en el 2019, en el 2022, en esas movilizaciones, siempre se decía que hay algún tipo de, por lo menos, simpatía entre el correísmo y la dirigencia de Leonidas Issa. ¿Esto es una confirmación de eso, acaso? Sí, señor. Los estilos, el no respetar la propuesta programática de la misma organización y tratar de imponer su filosofía mariateguista. Entonces, y siempre parece que admiraban al líder del correísmo. Entonces, sí, era cuestión de tiempo, ¿no? En lo personal, pienso que sí, representa a un recambio de dirigencias, de nueva generación, pero creo que está equivocándose. Pero en buena hora, mientras hay esta demostración de un manejo errado de la gloriosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, aunque no es la única. Recordemos que en el país existen varias organizaciones nacionales, ¿no? La FEINE, la Federación de Evangélicos, la FENOC, ¿no? La Federación de Organizaciones Campesinas, y otras más. Entonces, hay resultados positivos que a nivel de organizaciones provinciales, cantonales, existen, y obviamente se va a demostrar en la práctica que el error de un dirigente, como en este caso Leonidas Issa, pues no puede llegarnos a todos los territorios de los pueblos y nacionalidades. Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora María Fernanda Álvarez. Ella es directora ejecutiva de la organización CELID Plural. Ya nos va a contar de qué se trata, y vamos a hablar sobre la crisis ambiental y social en Napo por la minería legal y la ilegal también. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, y muy agradecida, como le digo, del espacio, porque es importante este tipo de conversaciones para saber qué es lo que está pasando. A la orden. ¿Qué es CELID Plural? Bueno, nosotros somos una organización que hace litigio estratégico en derechos humanos y derechos de la naturaleza. Somos un equipo de abogados interdisciplinarios. Qué interesante. Y que, tengo entendido, por supuesto, están asumiendo la defensa, en este caso, de las organizaciones indígenas de Napo, que hacen un llamado urgente a frenar las concesiones que se vienen dando dentro de lo que es la minería legal, llamemos, porque al fin y al cabo termina siendo legal si es que existen concesiones, y de la minería ilegal, de la que tenemos evidencias, pero no se hace nada. Efectivamente, sí, como le decía, nosotros somos un equipo de abogados y trabajamos precisamente en temas que vinculan las afectaciones de naturaleza con los derechos humanos de las personas que reciben el impacto de estas actividades. Y estamos representando en el análisis, en el diagnóstico y precisamente en la presentación de acciones legales frente a esta problemática que se vive en la provincia de Napo. Usted hacía una presentación muy precisa en el sentido de que estamos hablando de que los impactos se viven producto de la llamada minería ilegal
en conjunto con la minería ilegal, y que lo que nosotros denominamos minería legal viene a ser una etiqueta en este momento, porque se han evidenciado muchas irregularidades tanto desde el punto de vista administrativo como en el marco constitucional respecto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas que están en la zona, y respecto a la normativa ambiental, que precisamente busca evitar que se generen estos impactos negativos en el ambiente, pero principalmente en la salud de las personas. Al hablar de irregularidad, estamos de pronto hablando de que estos permisos fueron otorgados sin que se cumplan los requisitos que permiten precisamente obtener esos permisos. Precisamente, y de hecho hay incluso informes de Contraloría que dan cuenta de este tipo de irregularidades, no en todas las concesiones, y creo que es importante, vamos, cuando ponemos esta problemática en el debate público, hay información general que es importante comunicar, porque es necesario en primer lugar estar conscientes de la problemática que se está viviendo. Ahora, en términos jurídicos, la situación es compleja en el sentido de que hay varios actores involucrados, digamos, varios procesos administrativos que se han seguido, varios permisos que o se concedieron o se tenían que conceder y no se concedieron, y es precisamente eso lo que se tiene que realizar en este momento desde el punto de vista, desde la dimensión, digamos, administrativa, ¿no? Esta complejidad para garantizar que efectivamente, al menos en este primer paso, la actividad minera denominada ilegal cumple al menos con esas regulaciones administrativas. Entonces, como le digo, hay varios actores que estarán en situaciones jurídicas diferentes, pero es eso lo que se tiene que esclarecer y regularizar, digamos. Claro, al haber varios actores, terminan habiendo asimismo varios escenarios y posiblemente habrá el hecho de que empresas obtuvieron la concesión, los permisos, de acuerdo a la norma, cumpliendo todos los requisitos, pero ya en el camino, en la extracción, no están cumpliendo con lo que se debía de dar. Otros que obtuvieron de manera fraudulenta, digamos, o fueron otorgados sus permisos de manera fraudulenta. Y por otro lado, la minería ilegal, la que además parece que no tiene ningún control, porque además, como no ha ingresado ningún tipo de documento para obtener algún permiso, sigue, y seguramente es la que más está fluyendo. Y voy a empezar por el final, que es justamente, digamos, usted puso ahí el dedo en la llaga, que es el escenario justamente que refleja la gravedad de la problemática. ¿Por qué digo? ¿Qué es lo que se ha evidenciado en territorio? Nosotros, digamos, hacemos acompañamiento jurídico a los distintos actores que están en defensa en la zona, pero son ellos los que manejan la información en territorio de lo que se está evidenciando. Entonces, usted tiene operadores con, digamos, títulos legales de concesión, ellos tienen su área concesionada, y luego tiene estos operadores que no tienen ningún tipo de concesión, pero que están operando en estos espacios que tienen concesiones legales, y ese es uno de los principales, digamos, elementos complejos y de alerta. Entonces, usted tiene esta fachada de legalidad a través de un título de concesión, y luego tiene operadores que no tienen ningún tipo de control, como usted dice, pero que estarían operando dentro de estas concesiones. Como no tienen ningún tipo de, digamos, permiso legal, tampoco se van a sujetar a ningún tipo de regulación ni ningún tipo de normativa. Pero adicionalmente, uno de los problemas, por supuesto, también de la minería ilegal, es que digamos, una de las justificaciones de la actividad minera versus los impactos que puede producir son los recursos que le aportan al Estado para que el Estado pueda realizar obra. La minería ilegal realiza esta actividad sin que esos recursos ingresen a las arcas del Estado. Por supuesto. Y eso, y digamos, ahí terminamos de cerrar este círculo de perjuicios que se están recibiendo. Pero justamente, digamos, del análisis que se tiene que hacer ahí es cuál es el control que se está realizando y cuál es la relación que existe entre la llamada minería ilegal y los operadores de minería ilegal. Claro, porque no hay control. Y entiendo yo que existen organismos de control, pero seguramente no están actuando de acuerdo a lo que se debe dar, porque además el oro, que en este caso el que extraen dentro de lo que es la minería legal o de la ilegal, tiene que transportarse a través de las vías, es decir, no existe ningún tipo de control en ningún lado. O sea, esto termina saliendo al exterior, saliendo a donde sea, pero termina saliendo y no existe control en ninguna parte. Y un tema adicional que se tiene que explorar ahí,
bastante sensible, quiero decir, por todas las implicaciones que eso implica, y es cómo hay un tercer actor que está presente, digamos, y que está presente en el Ecuador en general, pero hay una situación compleja ahí, es el tema de los grupos al margen de la ley, de la criminalidad que puede estar presente. Entonces, este es un espacio en el que empieza a generarse la actividad minera, hay recursos ahí que no reciben ningún tipo de control. Usted le puso nuevamente el dedo en la llaga en términos de las vías, digamos. Claro, este es un análisis que requiere incluso, digamos, las rutas, no solamente del oro, sino las rutas de otro tipo de elementos que están vinculados con el tema de la criminalidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El debate de segunda vuelta será el domingo 23 de marzo. El Consejo Nacional Electoral ha fijado la fecha para el debate de segunda vuelta. El encuentro será transmitido en señal abierta de televisión y radio, así como en las cuentas de redes sociales del CNE, y se desarrollará víspera a la apertura formal de la campaña electoral. El presidente del Ecuador y candidato Daniel Noboa Sin, quien obtuvo una votación del 44.17% del electorado nacional, se enfrentará a la candidata de la RC, Luisa González, quien logró el 43.97% de los votos válidos en primera vuelta de un proceso electoral que incluyó a 16 candidatos. Recordemos que los dos candidatos ya se enfrentaron en octubre del 2023 en un marco distinto, cuando el país no salía del shock tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y había apostado por un elemento joven que ofrecía trabajar en favor del Ecuador, respetando el Estado de Derecho, esto es, fortaleciendo el sistema democrático, mientras que la candidata del correísmo, Luisa González, insistía en recordar las supuestas obras que había dejado el largo periodo presidencial de Rafael Correa para presentarse como un apéndice del referido proyecto populista. El mencionado debate no tuvo ni mucho menos la trascendencia que sin duda tendrá el nuevo encuentro de los mismos candidatos programado para el domingo 23 de marzo. El CNE ha declarado que para la definición de los ejes temáticos del debate de segunda vuelta se tomarán en cuenta los planes de trabajo que los candidatos Noboa y González presentaron en su inscripción, señalando además que aspiran a que las preguntas sobre cada eje temático sean cortas, con el fin de que sean los candidatos los que expongan con orden y claridad sus visiones y propuestas programáticas. En la segunda vuelta se ha establecido que cada candidato tenga 30 segundos para hacer su presentación inicial, y luego para el desarrollo de los ejes temáticos contarán con 2 minutos y medio para su respuesta. La pregunta cerrada la formulará en cada candidato sobre la base del eje temático en desarrollo en un tiempo de 25 segundos y responderá en 5 segundos, obligatoriamente con las opciones únicas de sí o no. Luego de elegir su opción, él o la candidata tendrá 1 minuto para argumentarla. Después será interpelado en 45 segundos y finalmente responderá en 1 minuto. El debate se iniciará a las 20 horas y tendrá una duración total de 2 horas. El debate de segunda vuelta tendrá una importancia muy significativa, dados los resultados tan apretados de primera vuelta. Por ello, cada voto es de enorme importancia para cada uno de los candidatos. El 13 de abril, en elecciones de segunda vuelta, nuestro país deberá decidir entre 2 propuestas diametralmente distintas. La primera, encarnada por Daniel Noboa, que ofrece al Ecuador luchar contra la inseguridad, el desempleo y la pobreza
dentro de un sistema democrático. La segunda opción, representada por la candidata de la ARC, Luisa González, que significa el retorno del correísmo, esto es, del populismo cleptómano, del control de todos los poderes del Estado, así como la supresión de la libertad de expresión y la segura desdolarización. El socialismo del siglo XXI es la antípoda del progresismo. Basa su gestión en un estado de propaganda con un estricto control de la opinión a través de leyes mordaza y el manejo de todos los poderes o funciones del Estado. Mientras los venezolanos luchan por derrocar a una dictadura mafiosa, decadente y asesina, en Ecuador tenemos la oportunidad histórica de cerrar filas en favor de un horizonte democrático y digno, votando inteligentemente. Editorial. Peculado en Sacha, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Pues resulta que los que buscaban nuevos capitales para aumentar la producción en el campo Sacha, de los actuales 77,000 barriles a 100,000 barriles diarios, se encuentran con que los adjudicatarios dicen no tener el dinero y que el documento de la adjudicación va a salir a venderlo en el mercado. Es decir, van a hacerlo con la garantía de la producción ecuatoriana actual del petróleo del campo Sacha, de la cual pasan a ser copropietarios, además copropietarios mayoritarios, con lo cual disponen de un bien ecuatoriano que lo tendrían sin haber invertido un centavo. Y pasan a ser copropietarios, ¿a título de qué? Pues a título de la sola promesa de procurar aumentar la producción. Me parece que nos están viendo la cara, y la Contraloría General del Estado debe informar y dictaminar sobre la legalidad del acta de adjudicación, pues el peculado consiste en el hurto de caudales públicos por parte del funcionario que los tiene a cargo bajo su responsabilidad. El presidente de la República parece que recién le han informado que el dinero ofrecido, el llamado bono, solo le entregarían al presidente que resulte elegido, pues tienen tiempo para hacerlo hasta 2 días después de la elección de segunda vuelta. Había montado en cólera y les había dado plazo para depositar hasta el día martes 11 de marzo a las 9 de la noche. Caso contrario, no se contrataría. Uno de los adjudicatarios ha reclamado y dicho que no puede hacerlo todavía. Solo faltaría que le demanden al Ecuador por incumplimiento. Podemos suponer que los adjudicatarios estarán renuentes a arriesgar su dinero en vísperas de la elección, cuando la candidata opositora, señora Luisa González, ha dicho tajantemente que no aceptará la concesión. El que no se haga esta contratación no nos afecta porque seguiremos produciendo los 77,000 barriles actuales que han sido obtenidos con nuestro propio trabajo y nuestro propio capital y disponiendo de nuestras propias reservas subterráneas. Si las compartimos con este consorcio, pues ellos nos ayudarán a consumir nuestras reservas en beneficio de ellos, no de los ecuatorianos. Creo que es la hora de confiar en nosotros mismos, en nuestros técnicos, que en el transcurso de los últimos años han incrementado la producción de 60,000 a 77,000 barriles por día. Los reintegraremos a sus funciones, que ellos pueden seguir aumentando la producción si se destinan mayores recursos. El tratamiento del asunto Sacha puede haber cambiado la situación electoral que vivimos, como puede hacerlo el de las matanzas que están cubriendo el Ecuador con montañas de cadáveres y en lo que vamos de mal en peor. Lo ocurrido en Guayaquil, en Nueva Prosperina, con más de 20 asesinatos y otros tantos en la penitenciaría del Litoral, es escalofriante. Nadie cree hoy en día en el tal Plan Fénix, cuya existencia solo conocemos porque la ex ministra Palencia exhibió una carpeta como las que se usan en los estudios de abogados. Como es reservado, deberían depositarlo en Naciones Unidas para que podamos revisarlo en un par de años. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Entre la verdad y la comodidad de la mentira. Simón Espinosa Cordero. Platón, en la alegoría de la caverna,
nos ofrece la metáfora del ser humano cegado por la ignorancia de la realidad. Contento con su mundo de sombras, prefiere ficciones que le permitan evitar la dureza de una vida comprometida. No quiere ser iluminado por el sol de la reflexión. Diríamos hoy, ignorar la realidad ofrece la ilusión de paz emocional. En 1906, el filósofo español Miguel de Unamuno escribió La feliz ignorancia, un ensayo crítico sobre la actitud conformista de quienes prefieren la ignorancia, utilizada como un placebo mental, a la búsqueda del conocimiento y la verdad. La socióloga eslovena Renata Salek publicó en 2020 Pasión por la ignorancia. Se refiere a la ignorancia como elección y mecanismo de defensa. Ofrece una profunda mirada crítica sobre cómo la ignorancia no es solo ausencia de conocimiento, sino un fenómeno activo y muchas veces deliberado de la sociedad contemporánea. Las personas optan por la ignorancia voluntaria para evitar la angustia que genera el conocimiento. La ignorancia, argumenta, sería una trampa, pero también una estupidez protectora que puede evitarnos el trauma o ahogarnos en él. También analiza el impacto de la posverdad y la negación de hechos científicos, como el cambio climático o las vacunas. Estas citas explican por qué preferimos desentendernos de los problemas que asfixian a nuestro país y al mundo, en lugar de intentar comprenderlos y no solo sufrirlos, para saber y hacerles frente. Por eso, en los últimos tiempos, la política se ha caracterizado por una pobreza intelectual agobiante. Ningún político, sin excepción, ha ejercitado su mente para generar ideas trascendentales. En su lugar, han promovido una pedagogía de la ignorancia que ha convertido a buena parte de la ciudadanía en una masa dispuesta a vivir en la comodidad de la mentira y el autoengaño. La campaña electoral de cara al balotaje del próximo 13 de abril, mascarada de la democracia representativa, es un escenario de grotesca polarización donde ninguno de los contendientes cumple con la expectativa de esos tiempos. Un espectáculo que encaja perfectamente en la feliz ignorancia de Unamuno, en la cual el electorado no comprende y solo reacciona ciegamente. En ausencia de contenido, lo que impera es el acoso de mensajes en redes sociales, los espectáculos mediáticos, las denuncias cruzadas, la avalancha de noticias falsas, las promesas de soluciones mágicas y la fabricación infantil de enemigos imaginarios. Todo esto configura una narrativa hueca que nos arrastra a las urnas en un viaje hacia lo incierto. ¿Cómo despertar a quienes no quieren despertar? Nuestra circunstancia no será comprendida a través de ilusiones, sino mediante una disección honesta y consciente de la realidad. Un ejemplo de lo dicho sería la promesa del presidente y candidato Daniel Noboa de hacer públicos nombre y nexos de políticos con el narcotráfico. En nuestra política la ignorancia no es un error, sino una estrategia. Se recultiva deliberadamente para mantener desinformado a un sector social manipulable y prescindible, de modo que, mediante las elecciones, entregue la patria a sus amos. Un corporativo de codicia despiadada, compendio de lo peor. Un laberinto donde se han perdido todas las respuestas y se han cerrado todas las ventanas de la historia. El crimen organizado transnacional y sus socios y aliados locales, gente surgida desde un cruel rincón de la condición humana. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. El Ártico se está convirtiendo en una zona de calentamiento mundial. A pesar de ser una de las regiones más frías y menos pobladas de la Tierra, el Ártico se está convirtiendo rápidamente en un foco clave para Estados Unidos y otras potencias de la región. Un total de 8 naciones poseen parte del territorio al norte del Círculo Polar Ártico: Canadá, Rusia, Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos. Desde 1996, estos gobiernos han tomado parte en el Foro del Consejo Ártico, junto a grupos indígenas como los Sami, los Inuit y los Chukchi, con el ánimo de promover la investigación científica y la conservación del medio ambiente. Sin embargo, desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, otros gobiernos del Ártico han suspendido la cooperación con Moscú. Y esta tensión llega en un momento en el que el derretimiento del hielo debido al cambio climático están convirtiendo al Ártico en una zona de competencia comercial y geopolítica, abriendo nuevas rutas marítimas y haciendo más accesibles los combustibles fósiles y los depósitos minerales.
Rusia controla la mayor parte de la costa ártica y ha construido parte de la infraestructura militar al tiempo que amplía sus reclamos territoriales. También persisten las disputas marítimas, a pesar de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tanto Canadá como Rusia afirman que partes de las nuevas rutas marítimas pasan por sus aguas territoriales, mientras que Estados Unidos aún no ha ratificado el Tratado Marítimo de la ONU. Las potencias externas también están presionando, ya que China se ha declarado un estado casi ártico, asociándose con gobiernos árticos para invertir en infraestructura e investigación. Dada la creciente presencia rusa y china, Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliada de la OTAN, se considera clave para la estrategia ártica de Estados Unidos. La isla ya alberga una base militar estadounidense y recientemente ha visto una mayor concentración militar de Dinamarca. A medida que la región se calienta, tanto literal como políticamente, la competencia por la influencia del Ártico parece que apenas comienza. Catherine Rodas, Voz de América. Una sonda espacial de la ESA capta imágenes detalladas de Marte y sus lunas. La sonda espacial europea ERA ha sobrevolado Marte y sus 2 lunas este pasado miércoles, capturando fotos únicas del sector espacial marciano desde una nueva perspectiva. ERA ha tomado fotografías de la superficie del planeta, así como de Deimos, su luna más pequeña. We have some nice images from the side facing Mars, but this is one of the very rare and I think maybe of the best resolution we have so far of the far side of Deimos. La misión forma parte de la trayectoria de ERA hacia Dimorphos, un asteroide contra el que la NASA chocó deliberadamente hace 2 años para desviar su curso hacia la Tierra. ERA analizará el impacto que la nave espacial norteamericana tuvo sobre este asteroide. La sonda espacial ha aprovechado la gravedad de Marte para acelerar su travesía, acortando el tiempo previsto en meses y ahorrando una importante cantidad de combustible. Estados Unidos alcanzó en febrero la mayor cantidad de indocumentados detenidos en 7 años. 32.809 migrantes indocumentados detenidos, reporta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante los primeros 50 días de la actual administración. En ese grupo, la agencia destaca a más de 14.000 criminales convictos y cerca de 10.000 tienen cargos criminales pendientes. El presidente Trump y esta administración salvan vidas a diario gracias a las medidas que tomamos para asegurar la frontera y deportar a delincuentes extranjeros sin documentos. Según los datos entregados por el Departamento de Seguridad Nacional, poco más de 8.700 detenidos no tenían registro distinto a la violación de las normas migratorias. Cruzar de manera irregular la frontera es una violación a una infracción a una regla civil. No significa la comisión de un delito a la luz del derecho americano. La administración ha destacado haber erradicado la práctica de capturar y dejar en libertad a migrantes que cruzan por puertos irregulares. Pese a ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó sin entregar un número exacto que ha tenido que liberar personas bajo su custodia por órdenes judiciales, condiciones médicas y otros factores humanitarios. La Casa Blanca ha calificado como necesario el apoyo de los demócratas a estas deportaciones, asociando esto al presupuesto gubernamental aún pendiente de aprobación. El presidente quiere mantener el ímpetu que ha logrado durante los últimos 51 días. Para continuar financiando el gobierno, necesitamos seguir avanzando con estas deportaciones y él cree que todos necesitan apoyar este proyecto de ley. El presidente Trump se ha referido reiteradamente a una potencial aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para avanzar su agenda migratoria enfocada en las deportaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Un informe de la ONU acusa a Israel de uso sistemático de la violencia sexual y de género en Gaza. Expertos respaldados por las Naciones Unidas acusaron el jueves a Israel de uso sistemático de la violencia sexual, reproductiva y de otro tipo basada en el género contra la población palestina. También acusan a Israel de actos genocidas por la sistemática destrucción de instalaciones de salud sexual y reproductiva. Our report finds that Israel has increasingly employed sexual, reproductive and other forms of gender-based violence against Palestinians as part of a broader effort to undermine their right to self-determination.
It also concludes that Israel has carried out genocidal acts through the systematic destruction of sexual and reproductive healthcare facilities. Israel rechazó las acusaciones, acusó a la Comisión de Investigación de basarse en fuentes de segunda mano únicas y no corroboradas y se negó a cooperar con ella. La comisión también acusó a las fuerzas de seguridad israelíes de violaciones y trato denigrante en centros de detención. Israel niega que se produzcan abusos sistemáticos, mientras Hamas afirma que el informe de los expertos en derechos humanos, respaldados por la ONU, supone una confirmación de la gravedad del crimen que Israel está infligiendo a los palestinos. Las conclusiones de la comisión pueden utilizarse como pruebas para el Tribunal Penal Internacional u otros organismos que pretendan enjuiciar crímenes de guerra. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725
973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.